Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver en este video cómo funciona un motor serie de corriente continua, una explicación fácil con fórmulas matemáticas. Comencemos. ¿Cuál es la estructura del motor serie? Un motor serie está compuesto por un arrollamiento inductor, que es lo que vemos aquí, que forma los campos magnéticos norte y sur del electroimán, y un arrollamiento inducido, ¿bien? Donde en las espiras se genera la fuerza mecánica. Lo que vemos se llama motor serie porque el arrollamiento del inducido está en serie, es decir, circula la misma corriente que el arrollamiento inductor. ¿Cómo se genera el par motor? El par motor se genera ya que tenemos un campo magnético generado por los electroimanes. Bien, circula una corriente a través de las espiras del inducido, ¿no es cierto? Debido a la fuente. Entonces tenemos una espira inmersa en un campo magnético en la cual circula una corriente. Entonces por esto lo que se va a producir es una fuerza mecánica. Esta fuerza mecánica lo que va a permitir es que rote la espira. Bien, y se genere lo que se llama el par motor. La fuerza va a ser proporcional a la densidad del campo magnético, a la longitud de la espira y a la corriente que circule. Bien, nosotros sabemos que físicamente la fuerza es igual, perdón, el momento o el par es igual a la fuerza por distancia. En este caso, lo que vemos es que la fuerza por la ley de Lorentz es igual a la densidad de campo magnético, a la longitud y a la corriente. Mientras que la distancia de la fuerza va a ser el radio del inducido, el arrollamiento inducido. Además, nosotros sabemos que la inducción magnética, perdón, la densidad de campo magnético es proporcional al flujo de excitación e inversamente proporcional al área. Reemplazamos y obtenemos esta ecuación matemática. Nosotros sabemos que una vez generada la máquina construida, el radio del inducido es constante, la longitud del espira es constante y el área del campo magnético también es constante, es decir, el área que atraviesa el campo magnético es constante. Por lo tanto, nosotros podemos expresar el par a través de esta ecuación. No tenemos una constante constructiva acá, el flujo de excitación y la corriente. Nosotros podríamos considerar que el flujo es constante también, el flujo de excitación es constante, si solo si la corriente de excitación es elevada, igual o rondeando lo que sería la corriente de excitación nominal, lo que permitiría que el flujo sea el nominal y podría despreciarse el efecto de reacción de inducido. En esos casos tenemos que el par sería proporcional directamente a la corriente que circula por el inducido. Ahora bien, si esto no sucede, el par va a ser también proporcional a la corriente, al flujo de excitación. ¿Qué pasa si nuestra máquina no trabaja para valores de corriente de excitación o de flujo de excitación nominales? Ahí el fabricante nos tendrá que brindar una tabla donde nos determine cuál es el par para los distintos valores de flujo, o nosotros empíricamente, a partir de distintos valores de flujo, determinar los valores de par. Como se genera una, una fuerza sobre la espira, también se genera una fuerza contraelectromotriz. Una fuerza contraelectromotriz es una tensión inducida que se opone a la causa que la genera. Esto se debe a que tenemos una espira inversa en un campo magnético que gira a cierta velocidad v. Este 10 a la menos 8 es una conversión para que la fuerza contraelectromotriz E nos dé en volt. La velocidad esta tangencial sabemos que es igual a la velocidad angular por el radio. Y si nosotros la velocidad angular la expresamos en RPM,
podemos decir que la velocidad es igual a 2pi por n sobre 60 por r, siendo n la velocidad en revoluciones por minuto. También sabemos que la densidad de flujo magnético es el flujo sobre el área, entonces nos va a quedar que la fuerza contraelectromotriz es proporcional a lo que vemos en esta fórmula. Ahora bien, nosotros podemos decir que también tenemos una constante constructiva, donde la longitud de la espira, el área que atraviesa el campo, el radio del inducido son constantes y los otros son constantes matemáticas. Entonces podemos representar AE a través de una constante constructiva al flujo de excitación y a las revoluciones por minuto. Siguiendo el mismo análisis donde nuestra máquina está funcionando a un valor nominal de flujo de excitación, este valor puede considerarse constante también. Tenemos que la fuerza contra la electromotriz será proporcional a la velocidad, ya que los otros valores serían constantes. También podríamos decir que la velocidad con la que gira la máquina es inversamente proporcional, es proporcional a la fuerza contra la electromotriz e inversamente proporcional al flujo de excitación. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestro flujo de excitación es débil, es decir, se deba con una corriente de excitación débil, lo que va a hacer es que el denominador sea muy chico y por lo tanto las revoluciones por minuto sean muy elevadas, es decir, no va a generar que se embale la máquina. Bien. Ahora bien, nosotros también podemos expresar la fuerza contra electromotriz de un motor a través de la siguiente ecuación, donde E es la fuerza contra electromotriz, B es la tensión aplicada a bornes del motor, sería representada simbólicamente con esta fuente continua, menos la caída de tensión en la resistencia, como un arrollamiento serie, y A es la corriente circulante, que es constante, y R viene a ser todas las resistencias externas e internas, la cual incluye la resistencia al arrollamiento inducido, del arrollamiento inductor, de los polos de conmutación, de los polos compensadores y de las escobillas. Que las escobillas por lo general se considera un volt por escobilla. Como tienen por lo general 2, la tensión podemos decir que es 2 volts. ¿Qué pasa si está funcionando con el motor, pero la carga arrastra el motor? En este caso, el motor deja de comportarse como tal y se va a comportar como un generador. Es decir, le va a devolver energía eléctrica a la fuente. Para que esto suceda, la fuerza contra electromotriz va a crecer y va a ser mayor a la tensión en bornes. Bueno, ahora lo que vamos a ver, lo que es la potencia mecánica suministrada por el motor serie. En este caso, nosotros sabemos que la potencia mecánica es igual a la fuerza por la velocidad. Siendo la velocidad una velocidad tangencial, nosotros la podemos expresar en velocidad angular. Y esa velocidad angular, si la tenemos en RPM, sería igual a 2pi por n sobre 60 por el radio para convertir en velocidad tangencial. Siendo el radio por la fuerza el par, nos quedaría que la potencia mecánica va a ser proporcional al par y a la velocidad angular. Bien, con esto terminamos lo que es el motor serie de forma sencilla y básica. Espero que les sirva, que les ayude y les quiero agradecer por el video. Nos vemos en el próximo. Mucha suerte.